Nuestro primer invitado es el doctor don Alberto Fernández Jaén. Él es jefe de la sección de neurología infantil, trabaja en el Hospital Universitario Quirón Salud, es profesor asociado de la Universidad Europea de Madrid y profesor colaborador, Consejo Genético de la Universidad Complutense de Madrid. Doctor Fernández Jaén, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿No se aburre usted? No, ni quiero tampoco. Ni quiere usted tampoco. La verdad es que la cantidad de profesionales extraordinarios que pasan por este programa, que tienen una cantidad de cargos que no sé cómo les da tiempo, pero es que encima lo hacen bien. Bueno, no sé si bien, pero con ganas desde luego. Con ganas desde luego. Muchas horas. Para tratar realmente este tipo de patologías, ganas hay que tener tanto por la persona que convive con esa enfermedad como con la persona que ayuda a superarla. Si le parece, doctor, vamos a hacer una breve introducción a los trastornos del neurodesarrollo para situarnos y luego hablaremos del déficit de atención, del TDAH. Los trastornos del neurodesarrollo, el acrónimo es TND, son alteraciones o retrasos en el desarrollo del sistema nervioso central. ¿Dónde se manifiestan y de qué forma generalmente? Se pueden manifestar en diferentes áreas. En este momento, dentro de los trastornos del neurodesarrollo, incluimos diferentes trastornos o patologías como la discapacidad intelectual, los trastornos del espectro autista, los trastornos específicos del aprendizaje, los trastornos de la coordinación y el propio trastorno por déficit de atención, hiperactividad. Y se manifiestan pues atendiendo a cada trastorno de una forma sintomática muy diferente, pero al fin y al cabo con un desarrollo madurativo inapropiado en diferentes áreas que van a ser los que van a tipificar y establecer el diagnóstico del paciente. Su propia terminología al final anticipa tres características muy relevantes, ¿no?, de estos trastornos. Anticipa, uno, que el origen es neurológico; dos, que el desarrollo del sistema nervioso va a condicionar una expresión clínica o sintomática diferente a lo largo de la edad del paciente; y la tercera y la más importante posiblemente es que genera un trastorno, que genera una disfunción en la calidad de vida del paciente. Entre las características básicas de este tipo de trastornos, ¿cuáles podríamos señalar? Entre las características básicas del trastorno es lo que comentábamos. Uno, que lo vamos a poder anticipar de una forma muy temprana, ya en edades tempranas, como digo, del niño. Otro, que va a tener una sintomatología que puede estar presente en la población general, pero que va a aparecer de una forma a veces muy acusada en estos críos. Y la tercera, insisto, y que para mi gusto, y siempre lo comento, es la más importante, es que altera la adaptación social, la adaptación escolar, el aprendizaje, la autoestima o la calidad de vida del niño. ¿Hay una compleja limitación entre el TND y la normalidad? Y no me gusta lo de utilizar normalidad. Sí, a mí tampoco me gusta nada. El término normalidad yo creo que excluye el entendimiento de la diversidad social y educativa, y la diversidad social y educativa es la norma y la normalidad. Pero hay unas fronteras muy difusas entre lo que es un trastorno del desarrollo y a veces la normalidad. Simplemente cuando tomamos, por ejemplo, de referencia a la discapacidad intelectual, indudablemente hay individuos con discapacidad intelectual. Hay individuos que tienen un funcionamiento cognitivo límite y hay individuos que tienen un funcionamiento cognitivo bajo, y establecer esos límites a veces es complejo. Antes, este tipo de trastornos se llamaban trastornos del comportamiento de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia, trastornos del desarrollo psicológico, es decir, hubo una serie de nomenclaturas hasta acabar con trastornos del neurodesarrollo. ¿Por qué hubo esta evolución? Bueno, porque a medida que tenemos más conciencias, evidencias biológicas, genéticas, en neuroimagen, etcétera, pues hemos ido aprendiendo cómo muchos de estos trastornos pues no tenían un componente ambiental bajo o tenían un componente educativo pobre y se sustentaban básicamente en aspectos meramente neurológicos de origen subyacente en la genética. Y eso ha obligado a cambiar esas clasificaciones históricamente en estas últimas décadas. Yo me acuerdo en mi colegio que había niños traviesos, ahora son todos hiperactivos. Travieso y hiperactivo son dos cosas realmente diferentes, ¿no? Claro. Uno puede ser un chico centrado con una capacidad de atención y autocontrol estupenda y ser un chico inquieto con inquietudes, nervioso, ansioso, travieso o tranquilo, y eso no tiene nada que ver con un trastorno por déficit de atención, por ejemplo. El trastorno por déficit de atención es en su base una baja capacidad de atención, una baja capacidad de autocontrol que no está justificada por la competencia intelectual o por el desarrollo neurológico del niño y que genera una pérdida de bienestar en el individuo. Su origen puede ser ambiental, genético o incluso probablemente multifactorial. ¿Qué es más genético o más ambiental? Muchísimo más genético. Es una carga genética elevadísima.
Pues eso es lo que yo no entiendo. Porque si fuera como otras enfermedades que la epigenética fuera por factores ambientales en los últimos años, vale, pero ¿en mi época había menos niños hiperactivos genéticamente que los niños de ahora? ¿O no se diagnosticaban? Un reciente estudio del año pasado, de hecho, del 2016, demuestra que la prevalencia, que la frecuencia de este trastorno en las últimas 2 décadas no ha cambiado absolutamente nada. Es decir, que lo que presuponemos es que estos diagnósticos han existido toda la vida, pero no se han realizado adecuadamente. Antes comentábamos que siempre ha habido chicos traviesos, posiblemente siempre ha habido chicos disléxicos, y posiblemente siempre ha habido chicos autistas, y posiblemente siempre ha habido chicos con déficit de atención, y muchos de ellos se diagnosticaban bien, y otras veces no. Hace no mucho hicimos un programa sobre el síndrome del alcoholismo fetal. Muchos de los niños de los países del este presentaban este cuadro, o sea que la ingesta del alcohol es favorecedora a este síndrome. Posiblemente sea la causal más frecuente y más frecuentemente prevenible de cualquier trastorno del neurodesarrollo. Con lo cual, desde que estamos adoptando familias o niños con una probable exposición intrauterina al alcohol, pues realmente estamos importando una población más predispuesta a tener cualquier trastorno del desarrollo, no solamente trastorno por déficit de atención, también en esos chicos estamos viendo discapacidades intelectuales generalmente leves, afortunadamente estamos viendo trastornos del espectro autista. ¿También discapacidad intelectual estaría dentro de los trastornos del neurodesarrollo? Absolutamente. Cuando hablamos de discapacidad intelectual estábamos hablando de niños mongólicos. ¿Es esto? ¿Este tipo de... Bueno, la discapacidad intelectual es tener una capacidad intelectual, como su propio nombre indica, un cociente intelectual por debajo de 70-75 y asociadamente tener una dificultad en las capacidades adaptativas, bien a nivel conceptual, es decir, aprendizaje, bien a nivel social, en sus relaciones personales o bien a nivel adaptativo en cuanto a lo que definiríamos o estableceríamos como dependencia o autonomía o no autonomía e independencia, ¿no? Las aberraciones genéticas. A mí hay determinadas terminologías que utilizan ustedes que a mí me sorprenden. Aberraciones. No entiendo quién es el cerebrito que ha puesto. ¿Por qué aberraciones? ¿No serían trastornos? ¿No serían alteraciones? ¿Por qué aberraciones? Sí, yo creo que hay términos que siguen teniendo un contenido peyorativo, ¿no? Y de hecho se va huyendo cada vez más de estos términos, pero seguimos utilizándolo de forma indistinta, ¿no? Yo creo que términos como retraso mental, subnormalidad han ido desapareciendo, quizás justamente no solamente por lo que explican en sí mismos, lo que expresan en sí mismos, sino también muchas veces por el contenido social. Y ahora estamos utilizando el término discapacidad intelectual cuando hace menos de 2-3 años utilizábamos el término retraso mental, ¿no? Absolutamente. ¿Qué diferencia hay entre las formas sindrómicas y las formas idiopáticas? Bueno, las formas idiopáticas lo que viene a decir es que no sabemos la causa, que la podemos suponer, presuponer, pero no la sabemos. Las formas sindrómicas, criptogénicas, sintomáticas, estamos diciendo que la causa de este trastorno del neurodesarrollo es conocida. La mayor parte de las veces de esas formas conocidas subyace en un 60% de los casos una alteración genética. Dentro de las formas idiopáticas probablemente también subyacen formas genéticas, quizá porque no las hemos estudiado adecuadamente, quizás todavía porque no conocemos todo lo que nos gustaría conocer de esta maravillosa genética. Las seguimos llamando idiopáticas por no haber identificado o sospechado esa causa. ¿Por qué es tan controvertida esta enfermedad en Estados Unidos? Hay realmente dos vías, de profesionales que dicen que el TDAH es real, otros que dicen que es inventado. ¿Por qué? ¿Qué ocurre aquí? El desconocimiento. No tiene otro argumento. Quiero decir, a medida que sabemos más de la neurobiología de todos los trastornos del desarrollo, no solamente del déficit de atención, de todos ellos, sabemos mucho más de la carga genética que subyace de la neuroimagen. Hay un trabajo de hace una semana, 10 días, aplastante, publicado en The Lancet. Es una revisión de todos los estudios metaanalíticos de neuroimagen en el trastorno por déficit de atención, que es brutal, con miles de pacientes incluidos, en el que se demuestra que tienen una estructura cortical, una neuroimagen totalmente diferente a lo que estableceríamos como niños normales o niños controles, huyendo de nuevo del término normal. Del término control. ¿La heredabilidad de estos trastornos es elevada?
pues es muy elevada. Prácticamente en todos los trastornos del desarrollo nos encontramos con una heredabilidad por encima de 0,6-0,7. Eso significa que la parte que justifica la genética dentro de estos trastornos es de un 70%. Es un porcentaje realmente elevado. Con lo cual, cuando hablamos de aspectos psicoeducativos, aspectos sociales, yo muchas veces saco estos términos a la población para hacer entender pues que tiene una carga genética muy alta, cualquiera de los trastornos que estamos comentando. ¿Hay más prevalencia en algunos loci genéticos en algunas regiones que en otras? Pues en ese aspecto la medicina también ha avanzado muchísimo, ¿no? Hemos pasado de estudios poblacionales en los cuales ciertas áreas eran calientes o estaban muy vinculadas o asociadas a estos trastornos del neurodesarrollo y además de forma compartida. Había ciertos locis, había ciertas regiones genéticas que no solamente predisponían o estaban asociadas a la discapacidad, sino que resulta que también estaban asociadas al autismo y también resulta que están asociadas a los trastornos del lenguaje y al propio trastorno por déficit de atención. Y a medida que hemos ido avanzando en estas nuevas técnicas genéticas, afortunadamente, pues nos encontramos con esas regiones. Curiosamente, hay genes implicados en el desarrollo neurológico y cuando uno de esos genes está alterado o mutado, resulta que se expresa, dependiendo del tipo de mutación, por trastornos muy diferentes, ¿no? Y una mutación en un mismo gen nos puede producir un trastorno muy grave del desarrollo con discapacidad intelectual severa y autismo, y en ese mismo gen, en otra región, puede producirnos un trastorno del lenguaje o un trastorno por déficit de atención. ¿Es sexista? ¿Afecta más a hombres que a mujeres o al revés? Diagnosticamos mejor en hombres. Yo creo que los hombres tenemos menos capacidad de compensación de muchas de nuestras dificultades del aprendizaje, y hablo en general, y esto se expresa mucho en la clínica y en la vida diaria, y acuden mucho más a consultas varones con cualquier dificultad, con cualquier trastorno del desarrollo, que mujeres. Es decir, que es verdad eso de que los hombres somos incapaces de hacer dos cosas a la vez. No ponemos atención. No lo sé, los hombres somos incapaces de hacer muchas cosas. Doctor, ¿cuál sería? Sabemos que la causa real no la conocemos, pero ¿qué sería? ¿Una combinación de factores? ¿Y cuáles podrían ser las posibilidades más probables que causaran el TDAH? Yo creo que hay una parte de predisposición genética o de causa genética, que todavía no lo sabemos en muchos de ellos, pero, por ejemplo, en chicos con déficit de atención o con trastorno del lenguaje, por ejemplo, que asocian un sobrecrecimiento, o que asocian un crecimiento craneal anormal, o que tienen alguna malformación, o que tienen... la genética nos está aportando unos resultados realmente espectaculares y nos está haciendo conocer de una forma rápida, y yo diría que casi hasta precipitada o vertiginosa, las causas que subyacen detrás de estos trastornos. Uno. Pero luego tenemos que recordar que lo que indica el término disfunción es una dificultad para adaptarnos al entorno, con lo cual un entorno tóxico va a hacer que mi capacidad de adaptación con mis propias dificultades sea peor. Entonces, lo que tenemos que acordarnos también es que no debemos obviar que, con independencia de la genética que subyazca detrás de estos trastornos, tenemos que adaptar el entorno de estos chicos para que ellos se puedan adaptar de forma adecuada. Tenemos un viral de una carta de un niño con un trastorno fonológico, con una tartamudez que es llamativa, que él viene a decir que él está contento con su tartamudez, que si él lo está, deben estar los demás, ¿no? Pues posiblemente esto sea una enseñanza para todos los profesionales, y no solamente los profesionales de la salud, sino tenga que ser una enseñanza para los profesionales de la salud, de la pedagogía, de la psicología, ¿no? Tenemos que adaptar esos entornos, ¿no? Que, por ejemplo, el plomo, los aditivos alimentarios, incluso hay gente que el azúcar refinado puede producirlo. Sí, bueno, en esto hay mucha mitología, ¿no? Yo creo que esto nos ocurrió con trastornos muy graves como el trastorno del espectro autista, que se vinculó a vacunas, se vinculó a metales pesados, se vinculó a 50.000 otros aspectos que a medida que hemos ido avanzando en la ciencia, pues hemos ido descartando y hemos ido afianzando como la genética es la que está detrás de muchos de esos trastornos. Todos tenemos la experiencia en nuestras consultas de niños a los que se les diagnosticó de una parálisis cerebral o de una discapacidad intelectual, porque aparentemente la habían, y voy a entrecomillar, frito el cerebro en el embarazo o en el parto, ¿verdad? Y al cabo de 2-3 años de vida le hemos hecho pruebas genéticas y resulta que nos hemos encontrado una deleción o una duplicación o una mutación en un gen que está produciendo esa parálisis cerebral o esa discapacidad intelectual, ¿no? Y en muy pocos años hemos cambiado el diagnóstico etiológico de la sospecha a la causa, ¿no?
Seguro que usted estará conmigo que Joselito y Pulgarcito es una de las películas de cabecera en su casa, como es en la mía, y posiblemente la del Señor del Cerro. Y vamos a poner este tema, de un minutito, y seguimos hablando con usted. Ya está. ¿Qué te pasa? Que ya está arreglado todo, digo. Tú verás. Para cantar el jarabe, para eso me pinto yo. Para eso me pinto yo. Para cantar el jarabe, para cantar el jarabe. Para rezar el rosario, mi hermano el que se murió, ese sí era santulario, no pícaro como yo, para rezar el rosario. Cogollo de Lima. Madre mía, si seguimos así no sé dónde vamos a acabar. Doctor, vamos a seguir hablando del déficit de atención. Primero, ¿por qué el acrónimo TDAH? ¿Es una palabra inglesa o...? Bueno, viene del ADHD, ¿no? Que viene a significar lo mismo, un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Incluso ese acrónimo ha ido cambiando y va a ir cambiando, estoy convencido, ¿no? Yo creo que hace 2 décadas se empezó a hablar de este trastorno, aunque había un reconocimiento de casos con mucha hiperactividad y con mucha inatención en décadas anteriores, y esa tipificación ha ido cambiando a medida que hemos ido observando, como por ejemplo los problemas de atención son mucho más acusados que los propios problemas de hiperactividad. Hace 2 décadas se da una importancia enorme al componente de autocontrol, en el cual el niño intranquilo, molesto, era tipificado, y ahora vemos como el componente de atención es incluso mucho más prevalente, mucho más frecuente, y nos encontramos chicos que tienen un bajo rendimiento escolar, no por tener una dislexia, sino porque el chico a los 5 minutos está inatento, ¿no? ¿La hiperactividad va relacionada directamente? ¿Con qué? ¿Con el déficit de atención? No siempre. De hecho, más de la mitad de los casos con este trastorno no tienen niveles importantes de hiperactividad o de intranquilidad o de impulsividad. En otros casos, un porcentaje también importante, tienen ambas cosas, y hay un porcentaje minúsculo que no tienen grandes problemas de atención y tienen solo problemas de hiperactividad o de autocontrol, es decir, que pueden aparecer en cualquier forma que estoy comentando. En los niños me imagino que será más fácil el diagnóstico, pero por ejemplo yo tengo 2 niños adolescentes, donde cuando uno es adolescente es insoportable directamente, porque sus hermanas. Ahí yo creo que es más complicado, ¿no? Y además, 2 preguntas concretas. ¿La nutrición es importante para este síndrome? Y con respecto a la sexualidad, ¿es más complicada? Bueno, la nutrición, el sueño, el descanso, la actividad física, el deporte es importante para la vida de cualquier persona. En los niños y en la adolescencia todavía mucho más, porque están en fase de desarrollo. Desestimarlo en trastorno del neurodesarrollo, en el propio déficit de atención, pues sería una barbaridad. Otra cosa es que eso no va a ser resolutivo. Diagnosticar en la adolescencia siempre es más complicado, diagnosticar en la edad adulta todavía mucho más. Entonces ahí tenemos que ser muy firmes en esas evaluaciones clínicas experimentadas, en exploraciones completas, en historias clínicas que ahonden sobre la situación de ese niño de ese joven cuando era más pequeño, o de ese adulto cuando era adolescente, y sin lugar a dudas con evaluaciones cognitivas o evaluaciones psicológicas que nos reporten o nos ayuden a saber si efectivamente hay un problema en su capacidad de atención o en su capacidad de autocontrol que sea realmente significativa. Yo no entiendo el trastorno por déficit de atención con una buena capacidad de atención, no lo entiendo. Hicimos un programa también sobre videojuegos y enfermedades poco frecuentes, y nos comentaba un experto que es curioso que con niños con déficit de atención la capacidad de concentración cuando están en videojuegos es altísima. Sí, bueno, en primer lugar, todos ante la motivación somos capaces de desarrollar habilidades que desconocemos. Con lo cual, cuando una tarea nos motiva, podemos desarrollar unas capacidades o prestar más atención o menos, dependiendo de la motivación. Pero esto nos pasa a cualquiera de los adultos que estamos aquí en este momento. Si la película que estamos viendo o la canción que estamos escuchando nos gusta y nos interesa, pues prestamos más atención que si no es así. Eso no significa que tengamos un problema de atención porque nos esté desmotivando y no estemos atendiendo. Pero los videojuegos no
no nos van a servir para tipificar si uno es capaz de atender o no, ni tampoco nos va a decir si es una causa o no de hiperactividad y estas cosas. Bueno, los videojuegos pues los tenemos en todas las casas, en todas las familias, los niños juegan unos determinados tiempos, hay que controlar los tiempos, pero tampoco son causa de estos problemas, ¿no? ¿Cuáles serían los 2 o 3 puntos rojos para decir, tengo que llevar a mi hijo a un especialista? Bueno, yo creo que cualquier familia, cualquier padre preocupado, cualquier madre preocupada que tenga preocupaciones sobre el bienestar de su hijo en el entorno escolar, bien sea a nivel académico, bien sea a nivel social, bien sea en su autoestima, bien sea en su calidad de vida, deben preguntar si es un niño al pediatra y si es un chico mayor a su médico de cabecera. Y si esa preocupación tiene una lógica, pues tendrá que ser valorado por el especialista de zona, pues para que vea si hay un diagnóstico que esté justificando esa pérdida de bienestar. Y ese diagnóstico puede ser, insisto, un déficit de atención, pero puede ser un trastorno específico de lectura, una dislexia, o puede ser un autismo de alto funcionamiento, o sea que luego le tocará al profesional discernir con qué diagnóstico estamos trabajando, ¿no? Hemos dicho desde el principio que no parece ser que no hay cura, pero sin embargo sí hay tratamientos que mejoran la calidad de vida de estas personas. Sí está el tratamiento farmacológico, las terapias y la combinación de terapias y fármacos, ¿no? ¿Se empieza el tratamiento con medicamentos y se va haciendo terapia o se va haciendo las dos cosas a la vez? ¿Es multifactorial? El tratamiento debe ser siempre multimodal, con lo cual debe iniciarse de forma conjunta, de forma conjunta todo, ¿no? Separar la educación familiar, la profesionalización familiar de los aspectos psicoeducativos, psicológicos o pedagógicos es un error, esos hay que incluirlos también. El tratamiento farmacológico, cuando hay un trastorno relevante, marcado, que esté generando una repercusión significativa en la calidad de vida del niño, hay que plantearlo o proponerlo en todos los casos. Si es un chico que tiene síntomas, pero que tiene una buena calidad de vida, que tiene un buen rendimiento, que tiene una buena relación social, eso no es un trastorno y no requiere nada. Pues doctor, la verdad es que ha sido un placer, se lo agradezco muchísimo. Hablaremos de su libro. Le cito. Sí. Doctor, me envió, gracias al señor del Cerro, luego le saludaré. Hoy no viene a trabajar usted. Hoy no vengo a hablar. Hoy de oyente. Y me envió un libro del doctor Alberto Fernández Jaén. Y en otro momento, cuando le eche un vistazo, le convocaré. Si tiene tiempo, será un placer que pase de nuevo por su programa. Igualmente. Muchísimas gracias. A usted. Bueno, como saben ustedes, el primer jueves de cada mes, de momento, hacemos este programa de la mano de Ningenetics, es un laboratorio genético. Hace un mes estuvimos con